Buenos días, hermanos, bienvenidos seáis a este retiro en este día de sábado. Lo comenzamos invocando a la Santísima Trinidad y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve nuestros corazones. Envíanos, Señor, tu luz y tu calor, que alumbre nuestros pasos, que encienda nuestro amor. Envíanos tu Espíritu y un rayo de tu luz encienda en nuestras vidas en llamas de virtud. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve nuestros corazones. Hermanos, en este mes de enero, que comenzó dentro de la Navidad, hemos celebrado dos grandes solemnidades: Santa María, Madre de Dios, y la Epifanía del Señor. El domingo pasado, la fiesta del bautismo, en que nuestro Señor Jesucristo fue proclamado como Hijo amado de Dios. Y al día siguiente de esta fiesta, el lunes 12 de enero, comenzamos la primera parte del tiempo ordinario, que mañana, segundo domingo del tiempo ordinario, nos presentará a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Además, mañana comenzaremos la semana de oración por la unidad de los cristianos con el lema: un solo es el cuerpo y uno solo el espíritu, como una es la esperanza a la que habéis sido llamados. Semana que termina con la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, el 25 de este mes, y con el siguiente mensaje del Evangelio de San Marcos: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. No olvido que estamos dentro del año jubilar de San Juan de la Cruz, con motivo del tercer centenario de su canonización y del primer centenario de su doctorado eclesial, con el lema: la esperanza tanto alcanza cuanto espera. Pues bien, hermanos, teniendo presente todo este contexto, he elegido como tema de esta meditación: llamados al seguimiento de Jesús, Hijo y Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para proclamar a toda la creación la esperanza de la salvación en la vida eterna. Este tema lo voy a desarrollar en 4 puntos. El primero: Jesús, Hijo de Dios, el Mesías que quita el pecado del mundo. El segundo: hemos sido llamados a proclamar la salvación a todas las personas. El tercero: el seguimiento de Cristo. Y el último: una es la esperanza a la que hemos sido llamados. Jesús, Hijo de Dios, el Mesías que quita el pecado del mundo. Los apóstoles y evangelistas interpretan el bautismo de Jesús como la manifestación de su unción como Mesías. En el bautismo del Jordán baja sobre Jesús el Espíritu. Jesús, al igual que los jefes carismáticos y profetas de Israel, está lleno del Espíritu Santo. Por esta unción con el Espíritu, Jesús será llamado Cristo, que significa ungido.
Ciertamente que la humanidad del Señor estaba ungida por el Espíritu desde su gestación en el seno de María. Pero el bautismo es un momento epifánico, es decir, un hecho donde se pone de manifiesto la relación de Jesús con el Espíritu de Dios. Las lecturas de la fiesta del bautismo del Señor nos permiten responder con suma claridad una pregunta. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y la respuesta es el Hijo amado, preferido por Dios, ungido con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Será esta definición de la persona de Jesús suficiente para hacernos comprender que nadie como Él merece nuestra confianza y que es abominable escoger para nuestra vida otros dioses que no sean Él? No olvidemos esto. Es fundamental para creer auténticamente en Jesús. La misión encomendada a Jesús y comenzada a partir del bautismo en el Jordán es hermosa, pero muy dura. Nos la recuerda la primera lectura, implantar el derecho en la tierra. Casi nada. Derecho que promoverá con firmeza. Firmeza que no debe confundirse con imposición. En este mundo las cosas se imponen por la fuerza de las armas, de los votos o diferentes maneras que existen de presión. En el mundo del espíritu, las cosas se aceptan libremente por amor a la verdad. La violencia en este mundo es fundamental para conseguir las cosas, pero su triunfo es pasajero, sencillamente porque sus bases no son sólidas. En esta tierra dominada por la violencia, la verdad es difícil que triunfe, es pisoteada 1000 veces, pero no muere, y poco a poco, pero firmemente, cada vez va creciendo e implantándose más. Llegará un día en que la fuerza de las personas humanas no será fruto de su egoísmo, sino del Espíritu de Dios, porque serán ungidas por Él. Ese día las cosas cambiarán en nuestro planeta. Las cosas de este mundo están cambiando desde el día en que el Espíritu de Dios, mediante la persona de Jesús, comenzó a actuar. Es verdad que el enemigo a vencer es fuerte, que consiste fundamentalmente en dos cosas: en la ceguera de la mente y en la esclavitud de la voluntad. En una tierra donde domina la ignorancia y los instintos, el espíritu, que es verdad y libertad, ha sido muchas veces dominado y lamentablemente lo seguirá siendo, pero nunca será anulado porque no hay nada superior al espíritu. El espíritu es inmortal, como lo son sus obras. La carne y sus obras son mortales a pesar de las aparentes victorias y de las ilusiones que crea. Pero el espíritu, por no ser violento, necesita tiempo para ir entrando en las personas. Se acomoda a su progreso. El espíritu ilumina a la persona y entra en el ser humano en la medida que es aceptado. Y es aceptado en consonancia con el progreso que se haga en el dominio de las pasiones. Así pues, es una labor lenta y dura, pero necesaria y fundamental para progresar. A semejanza de Jesús, un día también nosotros fuimos bautizados, es decir, fuimos rociados con agua y por medio de ese elemento se nos infundió el Espíritu. Nos incorporamos al cuerpo místico de Jesús y fuimos asociados a la misma misión, es decir, ser luz de las naciones e implantar en ellas el derecho, o lo que es lo mismo, la verdad y la rectitud. Y aquí nuestra labor como cristianos: cambiar el mundo con la fuerza del Espíritu. El Espíritu de Dios debe ser el motor de nuestros proyectos mentales, de nuestros deseos, de nuestras acciones, ya que toda la persona está llamada a esa misión.
¿Cuáles han sido los frutos para esta humanidad después de 2000 años de cristianismo, de millones de personas ungidas con el Espíritu de Dios? Es evidente el progreso de la humanidad en estos 2000 años en todos los aspectos, desgraciadamente también en el mal. Pero por desgracia, no obstante los progresos reales que han tenido lugar, y no aquellos falsamente llamados así, porque son simplemente regresiones a lacras y esclavitudes morales nunca superadas, la humanidad en su gran mayoría no se mueve todavía por el Espíritu de Dios. Los diferentes males de nuestra sociedad son la prueba de ello. Pero también hay una multitud de personas calladas, que no hacen ruido o muy poco, que actúan en su vida según el Espíritu de Dios y cuya recompensa es la paz. Si esta tierra no tiene paz, la verdadera paz de Dios que nos trajo Jesús, y no la pobre paz de la que diariamente se habla, sobre todo los políticos, es señal de que no hacemos las cosas según el Espíritu de Dios. Y esto, desgraciadamente, es una gran realidad entre los bautizados y también entre los no bautizados. Bien, estamos en el año jubilar sanjuanista y por lo tanto es oportuno hacernos la siguiente pregunta. Para San Juan de la Cruz, ¿quién fue Jesús? Resumiendo mucho, se puede decir que Cristo fue el centro de su vida espiritual apoyada en tres convicciones fundamentales. La primera, Jesús como palabra única y definitiva de Dios a esta humanidad. Segunda, Jesús como esposo de su alma. Y tercera, Jesús crucificado como el modelo necesario para llegar a Dios. Para San Juan de la Cruz, Dios ya no tiene más que decir, porque lo ha dicho todo en su Hijo. En su obra Subida del Monte Carmelo explica que buscar nuevas revelaciones es casi una ofensa a Dios, pues en Jesús Dios nos ha dicho y entregado todo. Recordemos sus palabras. Pero ya que está fundada la fe en Cristo y manifiesta la ley evangélica en esta era de gracia, no hay para qué preguntarle de aquella manera, ni para qué Él hable ya ni responda como entonces. Porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra, y no tiene más que hablar. Lo que antiguamente habló Dios en los profetas a nuestros padres de muchos modos y de muchas maneras, ahora a la postre, en estos días, nos ha hablado en el Hijo todo de una vez. San Juan de la Cruz, inspirado en el Cantar de los Cantares, presenta a Jesús en su obra Cántico Espiritual como la hermosura suprema, el amado o el esposo que guía el camino del alma. La vida espiritual es un proceso de búsqueda amorosa donde el alma, la esposa, intenta unirse con Cristo, el esposo. Esta relación se vive a través de la atención amorosa y el deseo profundo del encuentro. Recordemos algunas frases del Cántico Espiritual. ¿A dónde te escondiste, amado? Me dejaste con gemido habiéndome herido. Si por ventura adviertes a aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Máteme tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. Entrado sea la esposa en el ameno huerto deseado, y a su sabor reposa el cuello reclinado sobre los dulces brazos del amado. Mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio. Ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. Gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura. Para San Juan de la Cruz, Cristo crucificado es el modelo de desnudez, del despojo total, necesario para llegar a Dios. Para nuestro Santo Padre,
la cruz no es un fracaso, sino el lugar de la plena victoria. Cristo es el esposo sanador y salvador del hombre, pastorcico que ha asumido las heridas de la cruz por amor. Para el santo, la cruz de Cristo es la definitiva manifestación de su misión, mostrar la plenitud del amor del Padre. Místicamente, en la cruz se sella y anticipa el destino del hombre, que no es otro sino la unión con Dios. Ello tiene también consecuencias en la vida moral del cristiano, en la práctica. El carmelita descalzo busca imitar a Cristo crucificado en su desnudez espiritual, pasando por la noche oscura de la purificación de los sentidos y el espíritu como medio para alcanzar la unión con Dios. Recordemos algunos textos. Cierto está que al punto de la muerte quedó Jesús, también aniquilado en el alma, sin consuelo y alivio alguno, dejándole el Padre así en íntima sequedad según la parte inferior, por lo cual fue necesitado a clamar diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo cual fue el mayor desamparo sensitivamente que había tenido en su vida. Y así en él hizo la mayor obra que en toda su vida, con milagros y obras que había hecho, ni en la tierra ni en el cielo, que fue reconciliar y unir al género humano por gracia de Dios. Para que entienda el buen espiritual el misterio de la puerta y del camino de Cristo para unirse con Dios, y sepa que cuanto más se aniquilare por Dios, según estas dos partes, sensitiva y espiritual, tanto más se une a Dios y tanto mayor obra hace. Y cuando viniere a quedar resuelto en nada, que será la suma humildad, quedará hecha la unión espiritual entre el alma y Dios, que es el mayor y más alto estado a que en esta vida se puede llegar. No consiste, pues, en recreaciones y gustos y sentimientos espirituales, sino en una viva muerte de cruz sensitiva y espiritual, esto es, interior y exterior. Veo es muy poco conocido Cristo de los que se tienen por sus amigos, pues los vemos andar buscando en él sus gustos y consolaciones, amándose mucho así, mas no sus amarguras y muertes, amándole mucho a él. En resumen, para San Juan de la Cruz, Jesús es la belleza, el camino y la meta que lo llena todo gracias a su encarnación y resurrección. Como final de este primer punto de la meditación, creo conveniente hacernos unas preguntas. ¿Soy consciente del gran papel que desempeña Jesús en el universo y en mi vida? ¿Mi relación con Él cómo es? ¿Está basada solo en una fe racional? ¿Le amo desde lo más profundo de mi ser como mi Señor? ¿Dirige todos mis pensamientos, palabras, obras y todos los movimientos de mi vida, desde los más grandes a los más pequeños e insignificantes? Paso a desarrollar el segundo punto. Hemos sido llamados a proclamar la salvación a todas las personas. El capítulo 55 de Isaías comienza con un clamor del corazón de Dios a todo individuo para que se detenga y considere la salvación. Él desea que cada alma débil contemple su poderoso brazo de salvación. Sin embargo, esta llamada va dirigida a todos los sedientos. Todo lo que se necesita para ser bien recibido no es el necesitar, porque esto es una realidad en todos, sino el querer aquello que se ofrece. Dice Dios por medio del profeta Isaías: «Oíd, sedientos todos, acudid por agua, venid también los que no tenéis dinero, comprad trigo y comed, venid y comprad, sin dinero y de balde, vino y leche. ¿Por qué gastar dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no da hartura? Escuchadme atentos y comeréis bien, saborearéis platos sustanciosos. Inclinad vuestro oído, venid a mí, escuchadme y viviréis. Sellaré con vosotros una alianza perpetua,
las misericordias firmes hechas a David. Lo hice mi testigo para los pueblos, guía y soberano de las naciones. Tú llamarás a un pueblo desconocido, un pueblo que no te conocía correrá hacia ti, porque el Señor tu Dios, el Santo de Israel, te glorifica. Buscad al Señor mientras se deja encontrar, invocadlo mientras está cerca, que el malvado abandone su camino y el malhechor sus palabras, que se convierta al Señor y Él tendrá piedad a nuestro Dios que es rico en perdón. Porque mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. Cuanto dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de los vuestros y mis planes de vuestros planes. Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Si bien en el capítulo 54 de Isaías la invitación de Dios a acoger la salvación se limitaba a la nación de Israel, en el capítulo 55 se extiende a todo el mundo. El Evangelio fue primero a Israel y luego a las demás naciones. Y este es un hecho notable porque ha habido muy pocos líderes religiosos que han tenido una visión global. La invitación de Dios aún tiene que tener su cumplimiento completo en Israel. En la actualidad es para todo el mundo y se apoya en la libre voluntad de cada oyente. A cada persona se le recomienda encarecidamente, en realidad se le ordena, buscar al Señor. El capítulo 55 comienza con un clamor del corazón de Dios a todo individuo para que se detenga y considere la salvación. Él desea que cada alma débil contemple su poderoso brazo de salvación. Es una invitación que va dirigida a todos, es decir, a cada hombre, mujer y niño de este mundo. Se refiere a cada persona en cualquier posición de la vida, de todos los niveles de la sociedad, de cada raza, pueblo, lengua, condición y color. Todos están incluidos. Pero debemos destacar que la invitación está limitada a ciertas personas, porque aquí dice todos los sedientos. Es decir, es una invitación para todos aquellos cuya sed no ha sido aplacada por las cisternas hechas por seres humanos y desean beber una porción abundante de las fuentes eternas. ¿Formamos parte de las personas invitadas? Pues sí, sí tenemos sed. Todo lo que se necesita para ser bien recibido en este grupo de invitados, lo repito una vez más, no es el necesitar, porque esto es una realidad en todos, sino el querer aquello que se ofrece. ¿Estoy yo totalmente insatisfecho conmigo mismo? Entonces estoy sediento. ¿Estoy yo insatisfecho con todo lo que este mundo me puede ofrecer y de lo cual ya he probado? Entonces estoy sediento. ¿Está mi espíritu totalmente insatisfecho con todo el formalismo de la religión? Entonces estoy sediento. Bendita sed. Ahora bien, si decimos no estoy interesado, no tengo sed, yo estoy satisfecho con las cosas de mi vida, entonces esta invitación no es para nosotros y no lo será hasta que tengamos sed. En las encrucijadas de la vida, Dios ha colocado un anuncio que dice: ¿tienes sed? ¿Estás cansado de este mundo? ¿Has descubierto que esta vida no te satisface? ¿Ansías algo mejor? Si es así, Dios te dice: yo tengo algo para ti. Y entonces menciona una variedad de cosas que podemos comprar sin dinero. La oferta de Dios no requiere dinero. ¿Y por qué? Porque en Isaías 53 vemos que el Señor Jesús en la cruz pagó por nosotros el precio.
Conviene observar que se ofrecen 3 clases de bebida para saciar nuestra sed: el agua, el vino y la leche. En primer lugar se nos ofrece agua, o mejor dicho, aguas, porque está en plural. Y en el idioma hebreo el plural expresa un grado superlativo que se refiere tanto a la cantidad como a la calidad. El agua que el Señor Jesucristo nos ofreció es el agua para el alma. Él es el agua de la vida y nuestro Salvador. En segundo lugar, se nos ofrece vino y simboliza la alegría que podemos tener cuando Cristo no solo es nuestro Salvador, sino cuando Él se convierte en el dueño, en el Señor de nuestra vida. La siguiente frase se encontraba enmarcada en la oficina de un pastor con estas palabras: el gozo es la bandera que ondea en el corazón cuando el dueño reside allí. En tercer lugar, la bebida que se nos ofrece es la leche, esencial para el crecimiento y el desarrollo, especialmente de los niños. Así también la leche de la palabra de Dios es esencial para el crecimiento espiritual. El apóstol Pedro lo explicó de esta manera en su primera carta, capítulo 2, con las siguientes frases: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Todos hemos observado a los bebés cuando su madre está preparando el biberón. Esa criatura está acostada en su cuna, agitando sus manos y sus pies. En realidad todo su cuerpo se mueve con ansiedad y su boca hace toda clase de ruidos. ¿Y por qué? Sencillamente porque desea la leche. Nosotros, hijos de Dios, deberíamos desear la leche de la palabra de Dios con la misma ansiedad. Si no es así, hay algo que no funciona bien. A veces en los círculos cristianos existen actividades entretenidas, cursillos y coloquios sobre diversos temas, encuentros sociales y otras actividades, pero no se estudia la palabra de Dios. Y esta es la causa de que muchos creyentes no tengan vida espiritual o presenten un desarrollo espiritual deficiente. Deberíamos tener un gran interés en alimentarnos espiritualmente con la palabra de Dios. ¿Y por qué no vamos a la mesa de la palabra de Dios y la Eucaristía, donde podemos obtener el agua, el vino y la leche, es decir, los alimentos espirituales que nos satisfagan? Porque los caminos de Dios, por los que ofrece la salvación a los seres humanos, y los caminos de la persona humana, por los que le buscamos a Dios, se presentan en contraste y conflicto continuo. Choque al que solo podemos poner fin si tenemos en cuenta lo que leemos en el versículo 7 del capítulo 55 de Isaías. Deje el malvado su camino y el hombre perverso sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El problema que muchas personas tenemos hoy para ir a Dios no es fundamentalmente mental, sino que se encuentra en el pecado, en el estilo de vida que no queremos dejar. Eso es lo que nos detiene a muchas personas y nos impide aceptar la invitación de salvación que Dios nos hace. Cuando nos decidamos a dejar nuestro camino malvado, entonces estaremos listos para aceptar la invitación de la salvación que Dios nos ofrece. Y ese será el preciso momento en que realmente empecemos a sentir la sed espiritual. El camino de Dios es diferente a los caminos humanos. El Evangelio es el camino de Dios. No es producto de la elaboración de la persona humana. Nadie en esta tierra podría haberlo concebido. Bien dijo el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas lo siguiente: os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de origen humano, pues yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. El Evangelio descendió del cielo, es el Evangelio de Dios. O sea, que el Evangelio solo pudo venir como una revelación, ya que la razón humana nunca sigue el camino de la redención. Cuando se presenta el Evangelio,
el énfasis recae en la exactitud, la fiabilidad y la importancia de la palabra de Dios. En los versículos 10 y 11 del capítulo 55 de Isaías leemos lo siguiente: como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. La palabra de Dios viene aquí comparada con la lluvia que desciende del cielo. Es decir, el Evangelio no es algo que el ser humano ha ideado. El hombre no puede construir un camino hacia Dios por medio de un esfuerzo parecido a la Torre de Babel, sino que él recibe la revelación de Dios que desciende del cielo, como la lluvia. La lluvia hace que la tierra produzca fruto. La semilla germina y da fruto, y lo produce en abundancia. La palabra de Dios es también la semilla, y cuando la lluvia y la semilla se unen en la tierra, es decir, en el corazón humano, hay fruto. El apóstol Pablo nos habló del ansia de la creación, hasta que llegue el día en que la tierra será redimida de la maldición del pecado. Escribió: porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no solo eso, sino que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo, pues hemos sido salvados en esperanza. Cuando Cristo murió, no solo nos redimió a nosotros los pecadores, sino también redimió a esta tierra que se encuentra bajo la maldición del pecado. En la vida cristiana, esta esperanza es una verdadera fortaleza, es una gracia, es un don. Cuando el cristiano pierde la esperanza, su vida ya no tiene sentido. Pero el Señor nos consuela y nos rehace con la esperanza para seguir adelante. Lo hace también con una cercanía espiritual a cada uno de nosotros. El gran trabajo de Jesús fue consolar a los discípulos, acercarse a dar consuelo, acercarse a dar esperanza, acercarse con ternura. Y es siempre así, también con nosotros. Sin embargo, debemos pedir la gracia al Señor de no tener miedo a la consolación del Señor, de estar abiertos. Pedirla, buscarla, porque es un consuelo que nos dará esperanza y nos hará sentir la ternura de Dios Padre. El fin de la presencia de Jesús en este mundo es quitar el pecado del mundo. La Sagrada Escritura da testimonio de que Cristo vino al mundo para redimir a los seres humanos de sus pecados. El nombre de Jesús indica su misión. Le pondrán por nombre Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. El apóstol San Pablo compendia la misión de Cristo en las siguientes palabras: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Al decir que Cristo vino al mundo para salvar a las personas humanas del pecado, debemos entender que Cristo es el verdadero y auténtico Salvador del ser humano, ya que la causa del mal de esta tierra es el pecado. El origen de todo el desorden existente en las personas, en nosotros y en los demás, y en nuestro mundo, es el pecado, es decir, la oposición a la voluntad de Dios. El origen del mal está en el pecado, y Jesús es quien nos libera de él. El pecado es una realidad evidente en el mundo actual. Las personas humanas de hoy hacemos muchas cosas a nivel personal y social que no van de acuerdo con los deseos de Dios. El resultado de esta desobediencia es la aparición del mal en nuestra vida, en nuestras relaciones familiares y sociales, a escala local, nacional o mundial. Antes o después, las personas humanas llegaremos a ver que el mal desaparecerá cuando las cosas se hagan correctamente. Y las cosas se hacen rectamente cuando van de acuerdo con la voluntad divina transmitida por medio de Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los demás seres humanos, las distintas ideologías que existen, preparan, profundizan o son contrarias a Jesús.
Hoy, cuando existen tantos profetas, tantos maestros, tantos sabios, tantas ideologías que nos indican el camino a seguir para liberarnos del mal en sus diversas manifestaciones, los cristianos debemos tener muy claro y muy en cuenta esto. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el filtro por el que deben pasar todas las ideas que llegan a nuestra mente, desde nuestro interior o desde el mundo que nos rodea. Todo lo que vaya de acuerdo con el pensamiento de Jesús o sea compatible con Él, aceptémoslo. Y todo lo que vaya en contra, rechacémoslo. Y la razón es muy sencilla, lo repito, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, todo lo que no coincide o no es compatible con Él, solo lleva al pecado o a acrecentarlo. Nuestra historia personal y social se encarga de demostrarlo. Y termino este segundo punto de la meditación con algunas preguntas que conviene que nos hagamos. ¿Estamos atentos al clamor del corazón de Dios en lo más íntimo de nuestro ser para que nos detengamos a considerar la salvación que nos ofrece? ¿Estamos sedientos de su salvación? ¿Estamos cansados de este mundo? ¿Hemos descubierto que esta vida no nos satisface? ¿Ansiamos algo mejor? ¿Formamos parte de las personas invitadas a gozar de la salvación de Dios? ¿Es Jesús nuestro alimento principal, su palabra y la fuente de nuestra alegría? ¿Estamos dispuestos a abandonar nuestra vida de pecado? ¿Somos conscientes de que hemos sido llamados a proclamar la salvación a todas las personas? El tercer punto es el seguimiento de Cristo. La llamada de Dios es un tema constante del Antiguo Testamento, magníficamente descrito en la historia de la llamada del joven Samuel, modelo profético de los discípulos cristianos. Son varios los aspectos que podemos considerar sobre este tema. Por ejemplo, cómo se ha iniciado nuestro seguimiento de Jesús y cómo respondemos a su llamada. Dios llama de muchas maneras. Directamente por medio de una voz misteriosa en el caso de Samuel o sirviéndose de otras personas en el caso de Juan, Andrés, Pedro y Santiago. Este último modo puede reflejar nuestro caso, ya que hemos conocido a Jesucristo por medio de nuestros padres. Debemos agradecer durante toda la vida a nuestros progenitores como un gran don que nos hayan hablado y dado a conocer a Dios y a Jesús. Lamentablemente hoy día esto no es ya tan común. Son muchos los hogares en los que la fe en Dios y en Jesús está ausente. La llamada de Dios a veces es clara, como en el caso de los primeros discípulos de Jesús, pero puede no serlo, como en el caso de Samuel. Hay personas que no les cuesta mucho creer en Dios y seguir la llamada de Jesús, pero existen otros casos que las dudas son continuas. De todos modos, lo que de verdad importa es la respuesta. La llamada directa o por medio de otras personas a creer en Dios y en Jesús exige una respuesta. ¿Cómo es la nuestra? ¿Como la de Samuel o como la de los primeros discípulos, Andrés, Pedro, Santiago y Juan? En el caso de Samuel, habla Señor, que tu siervo escucha. Y en el caso de Andrés, Pedro, Santiago y Juan, se quedaron con él. Qué bella es la frase, se quedaron con él. Uno se queda con una cosa cuando la ve conveniente para su vida. Tanto Samuel como Andrés, Pedro, Santiago y Juan tuvieron claro que Dios y Jesús eran importantes para su vida, lo más importante. No se podía desaprovechar su llamada, había que hacer su voluntad y quedarse a vivir con Él. ¿Qué cosa puede encontrarse que sea mejor que la de oír la palabra de Dios y de Jesús y ser enseñados por ellas? ¿Qué cosa mejor puede haber a unir nuestra vida a la de Jesús? Caminos, comidas, descanso, trabajos, alegrías y tristezas. Ciertamente no puede tocarnos mejor suerte que la de ser llamados por Dios y Jesús y decidir seguirles y cumplir su voluntad. El Salmo 39 insiste en la importancia que tiene en el seguimiento a Jesús
la disposición a hacer la voluntad de Dios, a cumplir su ley. En el fondo es lo único que Dios nos pide por encima de los sacrificios, ofrendas u otras cosas que podamos darle. Dios mío, dice el Salmo, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Llevar la ley de Dios en las entrañas es tanto como decir que es algo muy íntimo, muy querido e importante para nosotros. De hecho, si lo pensamos bien, ¿qué puede traernos más aciertos y bienes a nuestra vida? ¿Nuestra voluntad o la voluntad de Dios? ¿Quién conoce mejor nuestra existencia y lo más conveniente para ella? ¿Dios o nosotros? Por supuesto que Dios. Por eso no deja de ser un disparate ignorar a Dios y no cumplir su voluntad y sus mandamientos. Se ha escrito lo siguiente: no es una gran sorpresa que seguir a Jesús sea costoso. Las mejores cosas de la vida lo son. Ven y sígueme. Jesús llamó a sus discípulos y usó la frase sígueme más de 20 veces en la Biblia. En el Evangelio de Mateo leemos que ellos dejaron sus ocupaciones y a sus familias para seguir a Jesús. Mateo, hablando de Andrés y Pedro, dice: inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y después, hablando de Juan y Santiago, dice: inmediatamente dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Hay algo profundo en esta frase, ellos dejaron. Los discípulos dejaron sus ocupaciones para seguir a Jesús de dos maneras: inmediata y completamente. Ellos no dudaron en su decisión, ellos no llevaron nada consigo, ellos no corrieron a casa para despedirse de sus seres queridos, ellos simplemente dijeron sí a su llamada y durante los siguientes 3 años hicieron todo con Jesús. Muchos dirán que lo que hicieron los discípulos fue radical y exagerado, y lo fue. Seguir a alguien que simplemente les habló, a alguien quien no vivió en un palacio como un rey, a alguien que creció como ellos y a alguien que vino a servir, seguir a una persona así es extremo. Aún así, ellos fueron llamados a seguirlo. Hubo una fuerza inexplicable y desconocida que los atrajo hacia Jesús. ¿Qué o a quién estamos siguiendo? Todos seguimos algo o a alguien. Pueden ser las enseñanzas de una persona, un legado familiar o una filosofía espiritual. Nuestra devoción yace en alguna parte. Solo tenemos que admitir dónde está. Como seguidores de Jesús, a quien debemos de seguir es a Él. Pero a menudo no tenemos claro lo que realmente significa para nosotros aquí en la tierra ser discípulo de Cristo. Si le preguntáramos a 10 personas su opinión acerca de lo que significa seguir a Jesús, hay mucha probabilidad de que obtendríamos 10 respuestas diferentes. La mayoría de las respuestas estarían relacionadas con valoraciones como lo sigo para vivir mejor, para ser amable, mostrar amor, ir a la iglesia, leer la Biblia, alimentar a los pobres, orar por los demás. Y eso está bien, muy bien, pero no es suficiente. De igual manera, habría personas que dirían lo que no deberíamos hacer como seguidores de Jesús: jurar, hacer trampas, mentir, robar, hacer daño a las personas, juzgar a alguien. Y nos dirán incluso: es suficiente con que seas buena persona. Después habría unos pocos que nos dirían que el precio por seguir a Jesús es dar nuestra vida para que Él pueda vivir a través de nosotros. Y lo que nos estarían sugiriendo es que nos rindiéramos de una manera total a Jesús. Sí, he aquí la clave. Vivir nuestras vidas tan profundamente conectadas a Jesús quiere decir adiós a uno mismo. Partiendo de aquí, cada vez seremos más de Él y menos de nosotros mismos. Y nuestra única preocupación será no volver la vista atrás y vencer la persistente tentación de que en manos de Jesús estamos en peligro, y por el contrario estaremos más seguros siendo nosotros mismos y siguiendo nuestros pensamientos. Para muchos la palabra rendirse es algo negativo. Una rendición ocurre cuando una persona o grupo ha sido vencido.
Pero rendirse también significa ceder por completo o aceptar renunciar a favor de otro. Cuando nos rendimos a Jesús, elegimos ser parte de su plan eterno. Y Dios nos dice cuál es su plan por medio del profeta Jeremías. Sé muy bien lo que pienso hacer con vosotros, designio de paz y no de aflicción, daros un porvenir y una esperanza. Es decir, que los planes de Dios que Dios tiene para nosotros no son perjudiciales, sino buenos, traen esperanza y un futuro prometedor. Pero a menudo nos aferramos a nuestra agenda mientras intentamos seguir a Jesús. No queremos rendirnos porque estamos convencidos de que nuestra visión y sabiduría limitadas exceden la estrategia ilimitada e infalible de Dios. Nuestra entrega total a Jesús generalmente se reduce a una pregunta: ¿cuánto se requerirá de mí? Y la respuesta sencillamente simple, pero es todo. En Marcos leemos lo siguiente: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. La palabra griega, negar en Marcos, en el capítulo 8, significa olvidarse de uno mismo y perder de vista sus intereses. Estos dos versos se resumen en negarse y morir a sí mismo. Rendirse a Jesús significa dejar de lado nuestros apetitos egoístas y permitirle que viva a través de nosotros. Significa elegir confiar en su plan implacable incluso cuando no podemos y no le vemos sentido. Es creer que nuestra alegría eterna es más apremiante que cualquier placer momentáneo. Pero hay otra pregunta que no nos hacemos, pero que deberíamos hacérnosla. ¿Con qué se llena una vida entregada a Jesús? Y la respuesta es: se llena del todo, con mayúsculas, es decir, se llena de Dios totalmente. Cada bendición espiritual de Dios es lo que obtenemos cuando dejamos de esforzarnos por cumplir nuestros planes humanos en la tierra. Sí, los problemas seguirán llegando a nuestra puerta, las cargas aún saltarán sobre nuestros hombros, las dificultades aún tropezarán frente a nosotros. Pero a pesar de todo, seguiremos adelante, porque su paz es insondable, su alegría es indescriptible, su libertad es inexplicable, su amor es exorbitante, su misericordia es generosa, su gracia inmerecida, su presencia es reconfortante, su sabiduría es alentadora. Todo esto porque confiamos en el plan de Dios del universo en lugar del nuestro. Entonces, si queremos saber si seguimos a Jesús, solo tenemos que preguntarnos a quién elegimos y quién nos está guiando, Jesús o nosotros mismos. No es complicado descifrarlo, aunque no sea fácil de lograr. Seguir a Jesús significa más de Él y menos de nosotros mismos. Se ha escrito la siguiente frase: sin la gracia de Jesús nos aguarda un final sin esperanza. Con la gracia de Jesús adquirimos una esperanza sin fin. Si sientes que necesitas hacer más actividad espiritual para seguir a Jesús, entonces necesitamos dejar claras las cosas. ¿Y qué es lo que realmente quiere Dios de nosotros? ¿Quiere que hagamos actividades religiosas como ir a la iglesia o hacer un estudio de la Biblia? ¿Quiere que recemos la liturgia de las horas del rosario a la Virgen y a la Divina Misericordia? ¿Quiere que nos abstengamos de ver y hacer cosas malas? Hacer cosas buenas y abstenerse de hacer cosas malas no es el objetivo de seguir a Jesús. El objetivo es amarlo. Eso es lo que Él quiere. Y sencillamente porque Él nos quiere. Dios quiere nuestros corazones y nuestra devoción total. Y después podemos adivinar lo que va a pasar.
Vamos a hacer cosas como asistir a la iglesia, estudiar la Biblia, hacer oración, porque vamos a querer conocerlo más. Consideraremos lo que vemos y decimos porque queremos ser más como Él. Vamos a ser amables y generosos porque queremos hacer lo que Él quiere que hagamos. Nuestras actividades espirituales no vendrán primero, ni tampoco serán obligatorias, sino que seguirán la devoción de nuestro corazón. Cuando le decimos sí a Jesús y recibimos su salvación, morimos a nosotros mismos. Pero al día siguiente deberemos morir a nosotros mismos de nuevo, y al día siguiente, y al día siguiente, y así sucesivamente. La batalla con nuestros deseos egoístas ocurre desde el momento en que nos despertamos hasta el momento en que nos quedamos dormidos. El morir a nosotros mismos es una actividad que tenemos que hacer cada día. Cuanto más seguimos a Jesús, más debemos estar muriendo a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hemos buscado a Dios y aprendido lo siguiente: sus caminos son más altos y mejores que nuestros caminos mediocres. Entonces, ¿qué pasa cuando nos equivocamos? ¿Dios se enoja con nosotros? ¿Seremos castigados? ¿Ya no iremos al cielo? ¿Hay un botón espiritual que se presiona y nos envía al inicio para volver a empezar como en los ordenadores? Difícilmente. Tenemos que darnos cuenta de una cosa, y es que cuando nos rendimos completamente a Jesús y le permitimos que viva a través de nosotros, estamos obteniendo acceso completo a su gracia. No podemos agotar su gracia porque cubre una multitud de pecados. Incluso cuando nuestra cuota de pecado alcanza esa multitud, estamos cubiertos. Como seguidores de Cristo, tenemos acceso a su poder indescriptible, su amor interminable y sí, su gracia ilimitada. No hay pecado que no podamos cometer ni distancia que podamos recorrer lejos de Él, porque Él nos hace un puente con toda la fuerza de su poder, con toda la fuerza de su amor y su gracia. Hay alguien por quien vale la pena rendirse y vivir, y ese alguien es Jesús. Y termino esta tercera parte de la meditación relacionada con el seguimiento de Cristo con unas preguntas. Cuando piensas en la reacción que tuvieron los discípulos a la llamada de Jesús, ¿qué sientes? ¿Te sientes abrumado o inspirado ante la idea de entregar completamente tu vida a Jesús? Piensa en tu vida. ¿La estás trazando por tu cuenta o estás buscando a Dios en todo? Piensa en esto mientras pasas el día. ¿Sientes que vives rendido a Jesús? ¿Qué es lo que te impide hacerlo? Pasa tiempo pidiéndole a Dios que revele cualquier obstáculo que te impida vivir completamente entregado a Él. Estamos en el año jubilar sanjuanista y no quiero terminar este punto sin hablar un poco del seguimiento de Cristo en San Juan de la Cruz. El seguimiento de Cristo se inicia con un impulso de la gracia. Sus libros, su vida, al Monte Carmelo y Cántico, lo entienden como una llamada de Cristo que conmueve lo más íntimo de la persona. Significa salida de las cosas. Pero el seguimiento no se constituye principalmente por la negación o la huida del mundo, sino que más bien es preferencia por el Señor. El acento se pone en Jesús, el cual exige que todo el caudal del hombre se ordene a Él. En San Juan de la Cruz, el origen y raíz del seguimiento de Cristo brota del amor o enamoramiento de Jesucristo. En el libro primero de la subida al Monte Carmelo nos enseña que la pretensión de imitar a Cristo es efecto del amor. Y el cántico espiritual presenta la salida en pos de Jesús como un camino de amor, buscando mis amores, y se sitúa en un contexto de amores, predominando los vocablos amado, gemido, herido, salido. El camino de la santidad es el camino del seguimiento y en él el único modelo es Jesús. Dijo: nunca tomes por ejemplo al hombre, porque te pondrá el demonio delante sus imperfecciones, sino imita a Cristo, que es sumamente perfecto y sumamente santo, y nunca errarás. El amor es capaz de hacer suave los sufrimientos que lleva consigo decidirse seguir a Jesús. Pero no se cansa de repetir San Juan de la Cruz que si la persona se decide de verdad a seguir el camino de Jesús, encontrará en él grandes consolaciones. Son sus palabras. Muy en breve vendrá a hallar
gran deleite y consuelo. El santo está convencido de que muchos cristianos ignoran las exigencias radicales que implica el seguimiento. Por eso, uno de los objetivos de sus libros es quitar, lo escribe él, ofendículos y tropiezos a muchas almas que tropiezan no sabiendo, y no sabiendo van errando, pensando que aciertan lo que es seguir a tu dulcísimo Hijo. Y otro objetivo es explicar la naturaleza del seguimiento, que consiste en hacerse semejante a Cristo en vida, condiciones y virtudes, y en la forma de desnudez y pureza de espíritu. Ni un mínimo afecto ajeno al Señor puede vivir en el alma. Lo dice, renúncielo y quédese vacío por Él, por amor de Jesucristo. Hacerse semejante a Cristo implica decidirse a llevar su cruz. En relación a esto, en Dichos de Luz y Amor nos da el santo varios consejos. Son palabras suyas. Crucificada interior y exteriormente con Cristo, vivirá en esta vida con hartura y satisfacción de su alma. Bástele Cristo crucificado y con él pleno y descanse. Ame mucho los trabajos y téngalos en poco para caer en gracia al esposo que por ella no dudó morir. Pero ¿cómo llegar a tener estos sentimientos? Es el mismo Cristo quien nos lo ha de infundir. Dice San Juan, si tú en tu amor, oh buen Jesús, no suavizas el alma, siempre perseverará en su natural dureza. Los libros Subida del Monte Carmelo, Noche Oscura y Cántico Espiritual nos explican que la santidad consiste en un ascenso a Cristo hasta que la gracia consiga hacer de nosotros una naturaleza similísima a la suya, consiguiendo así la madurez espiritual. El seguimiento de Cristo comporta renuncia y esto supone un gran esfuerzo. Es cierto que el enamoramiento de Cristo impulsa a ese vaciamiento, pero no por ello dejan de conmoverse las mismas estructuras de la persona. Se trata de una verdadera recreación. El seguimiento no es auténtico mientras la renuncia no alcance los centros neurálgicos del ser. Supone efectivamente una lucha denodada contra los propios defectos. Exige también al discípulo el conocimiento de la vida de Cristo que, son palabras suyas, debe considerar para saberla imitar. Considerar equivale a contemplar, reflexionar, a compenetrarse con la existencia de Jesús. No es suficiente que la persona se deje fascinar por el bello programa de Jesucristo. Es necesario sentirse herido por su persona. Y a esto se refiere el santo cuando habla de la inflamación de la voluntad, con ansias en amores infamada. La inflamación combustiona los apetitos porque surge del amor infuso que Dios mismo derrama en el hombre. Después se da a conocer el origen de esta inflamación, que no es otro que el Espíritu Santo a quien incumbe ahuyentar la sequedad del alma. Él suscita los amores de la amada. En el cántico se lee lo siguiente: la inflama toda y la regala y aviva y recuerda la voluntad y levanta los apetitos que antes estaban caídos y dormidos al amor de Dios. También el Espíritu con su dulce aura refresca las flores del jardín del alma. La inflamación del corazón crece. Primero es un deseo ardiente de amor, después es brisa suave que resucita y pone en movimiento, casi imperceptible, pero muy vivamente, las capacidades del hombre. Otras se siente como vino que enardece y deja sin reposo el corazón de la esposa hasta el encuentro definitivo. Bajo la imagen del vino inebriante se esconde el Espíritu, que el Padre envía al corazón de la novia para que anhele a Cristo. Poner los ojos en Jesús, seguir su camino, es un don de Dios. El seguimiento de Jesús no se realiza sino a través de la cruz, que purifica e identifica con Cristo. El camino de la cruz del esposo es la desnudez espiritual, el saberse negar de veras, dándose a padecer por Cristo y aniquilarse en todo. Estas son frases suyas. En el padecer que trae consigo la fidelidad a Dios y a la propia misión es donde el ser humano se va haciendo semejante a Jesús. Dios nuestro, humillado y crucificado. Por ello, dice,
Todo espíritu que quiere ir por dulzuras y facilidad y huye de imitar a Cristo, no le tendría por bueno. San Juan de la Cruz nos presenta a Jesús fiel al proyecto del Padre y al anuncio del reino. Él nos orienta para poderlo seguir en el hoy y en el aquí de nuestra historia de creyentes, ligada al sufrimiento y a la cruz como fuente de vida y de resurrección. La negación de nosotros mismos en la fidelidad a Jesús camino, siguiendo su camino, nos exige determinarnos, palabras suyas, de veras a querer hallar y llevar trabajos en todas las cosas por Dios. Y el último punto, una es la esperanza a la que habéis sido llamados. No quiero terminar esta meditación sin hacer una breve mención a la semana de oración por la unidad de los cristianos que comenzaremos mañana. La unidad, más que un simple ideal, es un mandato divino que está en el centro de nuestra identidad cristiana. El mandamiento fundamental de Jesús de amarnos unos a otros como Él nos ha amado es la esencia de nuestra unidad. Este amor es el testimonio primordial de nuestro seguimiento a Cristo. Jesucristo eleva el concepto de unidad a una dimensión espiritual, reflejo de la profunda relación entre Él y el Padre. La unidad entre sus seguidores no es simplemente la ausencia de conflictos, sino un vínculo profundo y espiritual que refleja la unidad de la Santísima Trinidad. El lema elegido para la semana de este año 2026 es uno solo es el cuerpo y uno solo el espíritu, como una sola es la esperanza a la que habéis sido llamados. El concepto de un solo cuerpo de Efesios refleja la naturaleza de la Iglesia. El cristianismo trasciende las fronteras culturales y nacionales, uniendo a los creyentes de todo el mundo en la fe y en la esperanza. Para subrayar la importancia de la unidad de los cristianos, Pablo añade un solo espíritu, refiriéndose al espíritu que nos sostiene esta comunión y capacita a la Iglesia para cumplir su misión. El Espíritu Santo es la fuente de la vida espiritual y el guía para los creyentes, asegurando que los diversos miembros de la Iglesia están juntos en una misma fe y en un mismo fin. La enseñanza relativa a la unidad de la Iglesia es ampliada por el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios cuando afirma que todos los cristianos están llamados a la única esperanza de salvación y vida eterna. Nuestra esperanza común en la salvación por Jesucristo es la piedra angular de esta unidad que reúne a los pueblos diversos en una Iglesia santa, católica y apostólica. Como cristianos nos define esta esperanza singular y el único espíritu por el que somos bautizados y renovados. Nuestra tarea es garantizar que esta unidad no sea solo un concepto, sino una realidad vivida, reforzando nuestra misión compartida y nuestro amor mutuo. La esperanza cristiana se basa en creer en la vida eterna. Una de las raíces de la esperanza cristiana es la creencia de que no estamos destinados a vivir para siempre en la tierra, sino a vivir eternamente con Dios. En la Iglesia católica, la esperanza cristiana es una virtud que nos lleva más allá de nosotros mismos y nos invita a esperar la recompensa eterna que Dios nos tiene preparada en el cielo. La realidad de una vida después de la muerte es lo que impulsa la esperanza cristiana, ya que puede darnos a todos un destino concreto por el que luchar y anhelar alcanzar. La esperanza cristiana, como anhelar el cielo, es un destino que nos da pura alegría. Solo podemos intentar captar la idea de que ese momento es la vida en sentido pleno, una inmersión siempre nueva en la inmensidad del ser, en la que nos sentimos sencillamente desbordados de alegría. Así lo expresa Jesús en el Evangelio de San Juan. Vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a vosotros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. Debemos pensar en esta línea si queremos comprender el objeto de la esperanza cristiana y entender qué es lo que nuestra fe, nuestro estar con Cristo, nos lleva a esperar. El tema de la esperanza es muy actual en nuestro siglo, que parece caracterizarse por la crisis de esta virtud teologal. La crisis consiste en que nuestra civilización satisface en cierta medida todas las necesidades inmediatas y todas las esperanzas ordinarias,
pero no ayuda a cumplir la esperanza radical de una existencia más plena y gratificante. Muchas personas tienen dudas sobre la esperanza en la vida eterna. El Papa Benedicto XVI nos planteó una pregunta: ¿realmente queremos vivir eternamente? Quizás muchas personas rechazan la fe hoy en día simplemente porque no encuentran atractiva la perspectiva de la vida eterna. Lo que desean no es la vida eterna en absoluto, sino esta vida presente para la que la fe en la vida eterna parece una especie de impedimento. Para cultivar la esperanza cristiana en nuestras vidas necesitamos mirar hacia adelante, hacia ese día en el que estaremos plenamente unidos a Jesucristo. No será un día de tristeza, sino de pura e inexpresable alegría, una alegría que experimentaremos por toda la eternidad. Urgentemente se busca una receta para encontrar el motor vital del hombre, una nueva espiritualidad inspirada por la esperanza. La receta muy práctica y atractiva la encontramos en el sistema místico de San Juan de la Cruz, hasta tal punto que el lema escogido para el año jubilar sanjuanista ha sido: la esperanza tanto alcanza cuanto espera, frase tomada al final del poema Otras coplas a lo divino. El lema expresa la hondura de la esperanza cristiana según el santo, no como actitud pasiva, sino como un camino confiado y audaz hacia Dios en que el alma recibe en la medida en que se abre con deseo y con confianza. El lema cobra un sentido especial en este momento, pues establece un puente espiritual entre el año jubilar de la esperanza, ya clausurado, y el nuevo año jubilar sanjuanista que comenzó el 13 de diciembre del pasado año en la iglesia sepulcro de San Juan de la Cruz de los Carmelitas Descalzos en Segovia, donde reposan sus restos, y que será clausurado el 26 de diciembre de 2026 en la ciudad de Úbeda, donde el santo entregó su vida y donde se conserva una memoria viva de su muerte. De este modo, el Carmelo ofrece a la Iglesia y al mundo una palabra de aliento y de confianza en medio de un tiempo marcado por la incertidumbre y el cansancio. Los dos centenarios sanjuanistas, canonización y doctorado, son un año jubilar. Quieren ser al mismo tiempo memoria agradecida y llamada al presente. Recuperar la voz del doctor místico como maestro de esperanza, poeta del amor y testigo de un camino espiritual que 5 siglos después sigue siendo actual y necesario. Todas las obras de San Juan de la Cruz reflejan la profundidad de la realidad teologal que vivía y que le permitía alcanzar la cumbre de la perfección cristiana, que es la unión con Dios. El amor divino sirve aquí de clave para comprender las 2 líneas generales de su vida en la esperanza, que son la pobreza y desnudez espiritual, reflejo de la confianza en Dios, y en consecuencia el ansia continua de Dios. El santo abandona las cosas para estancarse en Dios por la fe. La concentración teologal en la que se arraiga le permite aspirar a Dios. La desnudez y el vacío de la memoria le son premiados por la insaciable ansia de Dios, sentida en lo más profundo de su ser. El santo abandona las cosas para estancarse en Dios por la fe. Y voy a dirigirme a San Juan de la Cruz con algunas frases tomadas de una de las oraciones compuestas para el año jubilar sanjuanista. Juan de la Cruz, llama ardiente del amor divino y guía luminoso en el camino de la contemplación. Tu vida, marcada por la búsqueda incansable de la unión divina y la profundidad de la noche espiritual, nos inspira y guía en nuestro propio camino espiritual. Te confiamos nuestras aspiraciones espirituales, nuestras luchas interiores y nuestros deseos de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Que como tú encontremos la fuerza para perseverar en la fe, en la esperanza y en el amor. Que sepamos poner amor donde no hay amor para encontrar el amor y así, en medio de las dificultades de la vida, podamos alcanzar la plenitud del amor. Amén. Y terminamos esta meditación poniendo en manos de María nuestra llamada a ser testigos en nuestra tierra de la esperanza en la vida eterna, cantando Santa María de la esperanza, mantén el ritmo
de nuestra espera. Mantén el ritmo de nuestra espera.